Y yo le agradezco mucho por la valentía de acompañarme, de estar aquí conmigo. Él es Juan Antonio González. Y primero que nada, Juan Antonio, bienvenido a estos micrófonos. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días, equipo de Mega Radio. Buenos días a todo tu auditorio. Estamos muy bien. Gracias a Dios por un día más y a ustedes por permitirnos estar aquí. Juan Antonio, tienes enfrente de ti a Roberto, tienes a Rebeca ahí enfrente y tienes acá a Carlos. Todos nosotros estamos muy interesados en que le cuentes. Nosotros como periodistas estamos al tanto de esta situación, que no es reciente, pero mucha de la audiencia no tiene idea de qué es lo que ha pasado. Tú tienes una relatoría, un timeline, una historia de tiempo, donde nos vas a explicar dónde comienzan los hechos que te tienen aquí conmigo, donde te vas a limitar, a estrechar, porque son varias situaciones, pero te vas a estrechar en lo que tiene que ver con tu hija. Es correcto, Dani, muchas gracias. Como ya lo mencionaste, mi nombre es Juan Antonio González, o como mejor me conocen, soy el papá que se robó a su hija. Siéntete en la libertad de sacar toda esa emoción, porque sabemos que la circunstancia familiar por la que estás pasando la están viviendo muchas de las personas que te escuchan. Gracias, soy el papá que se robó a su hija hace 2 años. Quiero aclarar que no soy abogado, y me disculpo de manera anticipada si no uso los términos legales correctos. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija va a cumplir 7 años ahora en mayo. ¿Hace cuánto que no la ves, que no platicas, que no sabes nada de ella? El último día que la vi fue el 17 de diciembre del 2020. Este día fue el día que yo la regresé a casa de su madre en esta ciudad para que pasara su periodo vacacional proporcional con la familia materna. ¿Desde ahí no has sabido nada de ella? No, desde ahí no, Roberto. Yo me presenté el día 6 de enero del 2021 en el domicilio para reanudar las convivencias con mi hija, ¿verdad? Yo, al tocar a la puerta, pues nadie atendió. Me asomé por una ventana que es la de la cochera y estaban las persianas entreabiertas, y es cuando ahí pude ver que pues no había ni un solo mueble, ¿verdad? La casa estaba completamente vacía. ¿Tú tienes los derechos o la patria potestad de la niña, la custodia? Es correcto, Roberto. Yo tengo un documento fechado el 26 de agosto del 2021 donde legalmente se le revoca la guardia y custodia a la madre, y en este caso se me otorga a mí de manera provisional, precisamente porque la niña no está y no se ha cumplido con el mandato judicial del 19 de noviembre del 2020, donde se establecen y se fijan convivencias, en este caso conmigo, con su papá y con toda la familia extendida de su papá. ¿Dónde está tu niña? ¿Dónde se la llevaron? Actualmente, pues ahora sí que mi mejor sospecho es que se encuentra en el área de Glenwood Springs, en Colorado, Estados Unidos. ¿No te has podido contactar con las autoridades norteamericanas o tienes visa que puedas ir a buscarla, algo? Sí, tengo presente mi caso, Roberto, en específico, cuando se empezó, ¿verdad? Que fue temprano en el 2021, y se empezó a través de la vía familiar, ¿verdad? Precisamente para darle parte a las autoridades de que pues la niña no está localizable, y al mismo tiempo se empezó el proceso de restitución internacional de guardia y custodia con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tampoco te han dado respuesta. ¿Quién está haciendo omiso en toda esta cadena que iniciaste? No podría decir, Dani, es la primera vez que estoy en este proceso, un proceso muy largo, sí es extremadamente lento, ¿verdad? Ahora bien, antes de esto me voy al pasado. ¿Cómo fue o cuáles son las causales, lo que puedas decirnos, que permitieron una cosa tan extraña como que sea el papá quien se quede con la guardia y custodia de una menor, cuando todas las leyes de este país
prefieren beneficiar a una mujer. ¿Qué pasó? Bueno, para poder darte ese contexto, Doani, voy a regresar primero al 2019, y esto es tarde en el 2019, ¿verdad? Esto está completamente respaldado ahora sí que por lo que fue mi demanda de divorcio, ¿verdad? Y voy a leer textualmente lo que viene siendo de las prestaciones que yo demandaba como parte actora, sí, el inciso D, donde como medida provisional o precautoria solicité, sí, la radicación de la presente demanda que se decretara por este tribunal la imposibilidad de que la demandada pudiera sustraer a mi menor hija del país. Esto porque yo incluso tuve un primer intento en el 2018, sí, donde yo estaba constantemente pues bajo, si lo puedo llamar, terrorismo psicológico, ¿verdad? Porque pues yo he estado presente en la vida de mi hija desde que nació, sí, hasta el 17 de diciembre del 2020. Todo su entorno se desarrolló en esta ciudad. Y pues bueno, de ahí viene el suceso de marzo del 2020, que aunque ya pasaron 2 años, sigue estando muy latente, ¿verdad? Y es por eso que después de prácticamente 1 año y medio que yo no veo a mi hija, que después de estar haciendo todos los trámites legales correspondientes, pues estamos aquí reunidos otra vez, ¿verdad? Para volver con el contexto de marzo, sí, del 2020, el día que el papá se robó a su hija, diciendo que yo había ya manifestado expresamente mi temor de que fuera sustraída ilegalmente. Como ya lo dije en la solicitud de mis prestaciones, voy a leer, Dani, textualmente por qué se me dio la guardia y custodia en marzo del 2020, ¿verdad? Y estos fueron criterios de las autoridades, sí, para resolver a mi favor que se me otorgara la guardia y custodia provisional. Sí, finalmente, después de que interpuse la demanda de divorcio el día 4 de diciembre del 2019, se logra notificar a la contraparte, y como quedó asentado en las constancias actuariales de ese día, y repito, leo textual, dice, en este caso la madre manifestó que este tribunal no está en posibilidad de prohibirle sacar a su hija del país y no acepta dicha medida provisional, recibiendo las copias de traslado. Ahora voy a hacer hincapié otra vez en otra constancia actuarial del día 9 de diciembre del 2019, donde otra vez se le reitera a la señora que no está en posibilidad legal de sacar a la niña del país. Queda enterada en autos que no tiene intención de llevarse a su hija a ningún lado, porque su mamá, en este caso la abuela materna de mi menor hija, se llevó los documentos oficiales y no vive en el país y no desea firmar. Y aquí es otro foco rojo. Y además, en el contenido del auto, a la demandada no se le pudo acreditar un lugar de trabajo, y en este caso mi menor hija estaba ausente de la institución educativa desde el día 8 de enero del 2020. Tenía prácticamente 2 meses sin asistir a la escuela, donde podemos ver que de manera premeditada, sí, la madre estaba haciendo lo que tenía que hacer para llevarse a su hija. Y además que ese fin de semana yo tuve convivencias con mi hija. Todo el fin de semana ella se estuvo despidiendo de nosotros, de su abuela, de su abuelo, de su papá, de su tía, de su tío, de sus primitos, de su osa, de Emi, porque ya no los iba a volver a ver. Ella decía que ya tenía una casa nueva, que tenía alberca y que estaba muy lejos de aquí. Y aún así la fuiste a dejar en diciembre, con todo ese background.
ahí todavía, Duani, si me quedo, y antes de irme yo para ese lado, ¿verdad? O al 19 de noviembre, que fue cuando finalmente logramos convenir un divorcio, sí quiero aclarar, mi hija no fue entregada o no fue encontrada en un hotel como lo manifiestan o como hasta la fecha está disponible en internet. Mi hija no fue encontrada en un hotel con 30 centímetros menos de cabello. Yo la presenté a primera hora del día lunes. Sí, me acuerdo muy bien que iba de la mano de su payasito Johnny, que ha sido o fue su compañero, su muñeco inseparable, ¿verdad? Y de la mano de su papá, Sofía fue presentada para una comparecencia frente al juzgado, ¿verdad? Porque yo tuve indicios suficientes y el temor suficiente de que ese día iba a ser el último día que yo veía a mi hija. Se entiende que al hablar de los hijos es una circunstancia muy complicada, sobre todo todas las familias pasamos por ahí. No estás relatando o viviendo, Juan, algo en exclusiva. Desafortunadamente es algo que han vivido muchísimas personas, muchísimas familias. Pero te voy a repetir la pregunta. Si ya tenías indicios por parte de la niña que se estaba despidiendo, que te avisaba que tenía una casa nueva con alberca, muy lejos de aquí, ¿por qué la entregaste ese diciembre? Ok, porque la ley te obliga, lo entiendo. Sí. Pero no, pero digo, a la hora de la hora, esta es la comisión, lo que está ocurriendo en este momento, y hay que decirlo con todas sus letras, están cometiendo un delito. Están cometiendo un delito a las autoridades, empezando por ahí por ser omisas, independientemente de tu contraparte. Están cometiendo un delito porque tienes todo el apoyo de Relaciones Exteriores, tienes todos los documentos que te acreditan con la patria potestad, y estás siendo privado del derecho, no tú, la niña está siendo privada del derecho de convivir contigo. ¿Cuándo denuncias a todas estas autoridades? Claramente, como lo mencionas, Dani, yo estoy aquí como papá para defender los derechos de mi menor hija, ¿verdad? ¿Por qué la entregué ese día? Bien lo mencionas, la autoridad me obliga, ¿sí? Y nomás para que vean los alcances de la autoridad, ¿verdad? Ella siempre ha sido una persona que está completamente localizable, y para responder o darle un poco de trasfondo de por qué entregué yo a mi hija el 17 de diciembre del 2020, fue porque el día 2 de marzo yo estuve prácticamente a nada de ir a la cárcel por el delito de sustracción y retención de menores, ¿sí? Bajo la hipótesis, ¿verdad?, de que la mamá ostentaba, y como ella misma lo dice en su denuncia, ¿verdad?, la guardia y custodia desde el día 16 de enero, cosa que a final de ese mismo 2 de enero me tiene que otorgar el más amplio perdón, sí, porque la guardia y custodia de la menor no estaba otorgada hasta ese momento, ¿verdad? En mi caso, conocimiento legal, yo lo veo como falsedad ante la autoridad, sí, y en la denuncia te hacen del conocimiento de los alcances de lo que viene siendo falsedad ante la autoridad. Y aquí te voy a detener, me voy a ir a una pausa, regresamos. Estamos platicando con Juan Antonio González, quien nos relata cómo el peso de las mentiras lograron en 12 horas cosas que a él le llevan más de 490 días en un sufrimiento en el que se encuentran muchísimos papás como él, cuyas madres extraen a sus hijas o hijos y dejan de verlos. Llevas todo un proceso, pero aquí en México es un delito, allá en Estados Unidos dicen la niña no corre peligro, y por lo tanto la cosa a ti se te complica mucho. Pero ¿en qué momento procesal te encuentras el día de hoy? En el momento procesal que me encuentro, Doani, es
por la vía familiar, si yo ostento la guardia y custodia de mi hija de manera provisional. Okay. Sí. Y a su vez, por la parte de relaciones exteriores, yo pedí el apoyo de las autoridades para una restitución internacional de guardia y custodia, apegándonos a la Convención de La Haya. No soy experto en la materia, pero es un tratado que Estados Unidos y México convinieron en su momento precisamente para este tipo de escenarios, tratar de otorgar una solución. Nada más quiero volver un poco a lo que mencionaste. Yo no puedo demostrar a ciencia cierta de que mi hija esté en peligro, ¿verdad? Pero la realidad es que yo no lo sé. El hecho es de que no está contigo. El hecho es que... Y es, porque muchas veces, y es una realidad, ayer les platicaba aquí fuera del aire, las leyes en México están cargadas a favor de la mujer. Una mujer puede decir, hizo esto y ya. O sea, no se necesitan pruebas, no se necesita nada. Y vemos casos que están invisibilizados. Aquí en Chihuahua hay asociaciones de hombres que dan la cara y que dicen, no me dejan ver a mis hijos. Pago pensión y aún así no me dejan ver a mis hijos. ¿Te has tratado de contactar con medios estadounidenses para que te ayuden? ¿O qué, cómo ves cómo ves a las autoridades en materia internacional? ¿Se están moviendo, no se están moviendo? ¿Qué está pasando? De ese lado, Roberto, en mi sentir, ¿verdad? Como papá, y creo que el que comparten el sentimiento cualquier padre, cualquier madre que no tienen razón de sus hijos, los días se vuelven horas eternos. Y bien dices, Dani, se vuelve eterno. Ha sido un proceso muy largo, ¿sí? Y si yo estoy aquí 490 días después de no haber visto a mi hija, de no tener una comunicación con mi hija, yo le pido a las autoridades que aceleren ese proceso, o de su ayuda para acelerar ese proceso. No, que hagan su trabajo que hagan su trabajo, Juan. Porque yo te tengo aquí sentado porque conozco, pues las tripas de esta circunstancia, y me llama mucho la atención porque no estás en ningún momento diciendo, quiero que la niña jamás vea a su madre. No, lo que estás diciendo es, a ver, es el derecho de ella de tenernos a ambos. Y aunque se digan o te hayan dicho que no está corriendo peligro, están pisoteando el derecho humano de tu hija de tenerte. O un fin de semana, unas vacaciones, yo qué sé, pero de contar contigo. Aquí se está violando de manera flagrante el derecho de una menor de 7 años. Entonces, yo te invité, porque me indignan casos como este. Quiero que sepas que he recuperado varios infantes en circunstancias como esta. Y los niños no quedan igual. Es decir, los niños sufren una laceración, se lastima, su crecimiento no es igual de sano. Entonces estás pugnando porque las condenadas autoridades se muevan a la velocidad del rayo para que esta circunstancia se mejore. Yo te pido que en los minutos que nos quedan, 5 minutos que nos quedan para esta entrevista, hagas uso del micrófono y digas todo lo que tengas que decir. Gracias, Dani. Yo nada más quiero hacer hincapié, ¿verdad? Que no nada más el bienestar de mi hija es físico, ¿verdad? Aquí hay una parte psicológica que está siendo afectada tremendamente, una parte emocional tremendamente, porque sí puedo repartir en porcentajes iguales, ¿verdad? Mi hija convivía con toda su familia paterna extendida la mitad del tiempo, ¿verdad? Y en este caso fue el 100% de su vida hasta que fue sustraída, ¿verdad? A mí me aterra como papá nada más de ponerme escenarios de qué estará pensando mi hija, ¿verdad? Mi papá ya lo veía todos los días hablaba con él y de repente ya no está. ¿Por qué es esto? Porque ya no me quiere, me abandonó, ¿sí? El día que llegue y a mí me reclame, papá, ¿no me buscaste? ¿Qué es lo más probable que les dan esa... Una vez entrevisté, perdón que te interrumpa, a una asociación de padres de familia que no les permite, no sé si sabes cuál, se juntan varios en el Poder Judicial, se manifiestan,
Y, o sea, las ideas que les meten las mamás son una pesadilla. O sea, dices, oye, yo estoy dando la cara en medios de comunicación públicamente. Si hubiera hecho algo malo no estaría aquí buscando a... Y son casos desgarradores. Y también se da, del otro lado también. Del otro lado. Sí, sí. Pero es más común en el hombre. ¿Te has contactado recientemente con la fiscalía? ¿Te han contactado para decirte, pues, si tienen algún avance, o en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Y preguntarte algo para conocer un poco más a fondo. ¿Qué se sufre? ¿Hay depresión? ¿Hay ansiedad? ¿Qué te dicen? ¿Tiene abuela y abuelo todavía? Es correcto. ¿Qué te dicen? ¿Cómo es el sufrir de saber que te arrebataron a tu hija de esta manera? Es un daño colateral, Roberto, porque no nada más estoy yo, ¿verdad? Está toda su familia extendida, como te dije. Mi hija convivió y se desarrolló completamente en este entorno y de la nada fue sustraída. En cuanto a cómo se sufre, ¿verdad? Pues no hay manera de que te lo pueda dimensionar, pero sí te digo que es mucha frustración, mucho dolor, ¿verdad? Son muchas noches de llorar de impotencia, de extrañar esa parte que te quitaron, ¿verdad? Pues yo no debería decirlo, pero Juan Antonio llegó en lágrimas antes de esta entrevista. Costó convencerlo para que entrara, para que nos contara su versión. Pero con esas mismas lágrimas que has vertido, Juan Antonio, con esas mismas vamos a estar todos los que estamos en contra de este tremendo abuso, de este crimen que se está cometiendo contra tu hija. Todo lo posible, todo lo que esté en nuestro alcance para que se vuelvan a reunir, para que se vuelvan a ver y lleguemos a un acuerdo, y esté el tiempo que tenga que estar contigo, esté el tiempo que tenga que estar con tu contraparte, y que ella sea feliz y que ella obtenga el mayor y más sano crecimiento. Si hay personas que quieren hablar contigo y apoyarte, ¿dónde te encuentran? Me pueden encontrar a través de redes sociales. En este caso aparezco con mi nombre. Soy muy restringido y cuido mucho, ¿verdad? Mi vida privada, ¿verdad? Entonces si no contesto, si me tardo semanas, si me tardo meses en contestar, Sí, lo sabré yo. Si se tarda un par de mesecillos, usted no se angustie. Me tardé 2 años, ¿verdad? En estar aquí. Sí. No puedo. Tardo un poco. Ha sido mi vida. La realidad es que mi entorno, he tenido a partir de marzo del 2020 una campaña de desprestigio terrible en mi contra que hasta la fecha no para, ¿verdad? ¿Temes por tu vida? Sí he tenido yo amenazas de todo tipo. ¿Pero quién te amenaza? ¿Quién sospechas que te amenaza? Me voy a reservar esa parte, Roberto. Pero se está investigando. Juan Antonio González, gracias por esta entrevista. Espero que volverte a tener en estos micrófonos cuando ya estés y traigas a Sofía.